punto las píldoras del ICRAF, este Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, que nos acerca conocimiento de esa economía doméstica tan necesaria y tan desconocida a la vista de lo manirrotos que somos a veces manejando nuestras propias finanzas. Hoy vamos a hablar de una cuestión que tiene pues un aspecto casi de primaria, ¿no? El precio del dinero, pero ese es el intangible que manejamos, ese papel que se sustenta pues en una serie de elementos ocultos que hacen de nuestra vida pues más o menos llevadera en función de lo que nos da de sí. Nos acompaña, como siempre, Luis Marín González, que es el director del Instituto de Crédito y Finanzas de la región. Don Luis, un saludo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Estupendamente, aprendemos muchísimo y además en cuestiones que parecen de barrio sésamo, pero hay que ver lo que da de sí esto del precio del dinero que nos propone hoy, ¿no? Ya lo creo. El precio del dinero, todo el mundo tiene claro que es el interés, pero hoy vamos a hablar con uno de esos amigos del ICREF, de los que hacíamos referencia en el primer programa, de qué depende que uno cuando necesita dinero, que es un bien como cualquier otro, pague un precio por ese bien o pague otro precio. Y vamos a intentar responder a cuestiones que son recurrentes para las personas que estamos en finanzas. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué es mejor? ¿Necesito una hipoteca para comprar un piso? ¿Qué es mejor, sacarla a tipo de interés fijo o a tipo de interés variable? O otra cosa que está ocurriendo ahora con frecuencia, que nos dicen, bueno, tenía unos ahorrillos en el banco, me pagaban unos intereses que me venían fenomenal, oye, y ahora pues apenas me pagan nada de interés. Y de hecho, incluso me ha dicho el banco que es posible que me cobren un interés por tener el dinero del banco. ¿Cómo puede ser esto? Pues esto es lo que vamos a ver con nuestra invitada de hoy. Hoy nos acompaña la doctora María Belda, que es coordinadora de Economía de la Universidad de Murcia, profesora de Finanzas Avanzadas de la Facultad de Economía y Empresa y profesora del Máster en Finanzas de la universidad. La tenemos en comunicación. María Belda, un saludo, buenos días. Buenos días. Bueno, pues encantado de saludarla y ansiosos de conocer todos estos detalles que nos expone Luis Marín. ¿Qué es esto del precio del dinero? Bueno, pues buena pregunta, ¿no? Como ha dicho Luis, todos sabemos ese tipo de interés. Primero, el dinero sabemos que es una unidad de cuenta, es decir, que expresamos el resto de los bienes en términos de dinero, pero el dinero también lo intercambiamos, es decir, hay una oferta y una demanda entre los agentes económicos de dinero, cuando necesitamos dinero o cuando tenemos dinero para prestarlo. Entonces ese precio pues es el tipo de interés, es decir, es ese dinero adicional que, por ejemplo, pues nos puede cobrar una entidad financiera, un banco, cuando le pedimos un préstamo. Ese es el precio del dinero. Ajá. Y los que hemos tenido hipoteca en tiempos remotos sabemos lo que es pagar el 14% de interés. En fin, esto es felizmente prehistoria, ¿no?, para las generaciones presentes. Pero ¿cuántos tipos de interés se pueden dar? Bueno, pues hablamos de tipo de interés y la verdad es que existen muchos tipos de interés. De forma muy sencilla, por explicarlo, tenemos los tipos de interés del mercado interbancario, que es el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero. Y de ahí nace pues nuestro famoso amigo el Euribor, que podemos hablar ahora más adelante. O el tipo de interés que nos cobran por la hipoteca, que puede estar referenciado al Euribor o no, o el tipo de interés de préstamos al consumo. Pero bueno, tenemos que decir que la base de todo ello es la que nos marca el Banco Central Europeo, que es lo que conocemos como el precio oficial del dinero, que actualmente pues se encuentra en el 0%. Sí. Es decir, que el Banco Central Europeo, eso significa que no le está exigiendo ninguna recompensa a los bancos por prestar este dinero. Claro, quizá esa expectativa de ese cero tan atractivo pues es lo que nos lleva a elegir siempre intereses variables, ¿no? Pero pueden ser más altos o más bajos, ¿no? ¿De qué depende? Así es, bueno, pues aparte de las indicaciones que nos diga el Banco Central Europeo, pues factores que pueden ser que los intereses sean más altos o más bajos, así factores generales. Pues puede ser el plazo, es decir, que cuanto más largo es el periodo de un préstamo, pues más alto es el tipo de interés. O el riesgo, que cuanto más alto sea el riesgo de impago de ese préstamo, pues también más alto va a ser el tipo de interés. O incluso términos como la liquidez, ¿qué es eso? Pues que si tenemos, por ejemplo, nuestro dinero, se refiere a la facilidad con la que podemos recuperar ese dinero. Si tenemos nuestro dinero en una cuenta de ahorro, en una cuenta corriente normal, pues obtendremos menos interés que si lo depositamos a plazo fijo. Aunque también, como ha comentado Luis Alberto, bueno, pues los tipos están muy bajos y actualmente pues se está dando muy poco por estos productos. Uh-huh. Y también yo creo que la negociación, es decir, que
No es lo mismo que una persona de forma individual pueda ir al banco a solicitar un préstamo, o comparando con una empresa grande, solvente, pues puede ser que hayan diferencias en el tipo de interés. Claro, hemos dejado una cuestión importantísima y es ¿para qué queremos ese dinero que hemos pedido prestado o vamos a pedir prestado? Y es importante hacer esta distinción porque no será la primera préstamo hipotecario que utilizamos para pagar el coche. Efectivamente, aunque el préstamo hipotecario normalmente lo utilizamos para adquirir esa vivienda que ya hemos elegido, y entonces tenemos que ir al banco a ver cómo la financiamos. Para los otros bienes, pues tenemos los préstamos, los que conocemos como préstamos personales o préstamos al consumo, que son los destinados a financiar pues la adquisición de este tipo de bienes más duraderos, como un coche, como he comentado, como un coche, como un mueble, como un electrodoméstico, como, no sé, como pagar un máster, como realizar un viaje. Entonces, el préstamo hipotecario está más orientado a la adquisición de esa vivienda. Sí, aquí sería interesante hablar de plazos que en estos momentos se han alargado tanto por el alto coste también de la vivienda, ¿no? Hace falta 2 generaciones para pagar una casa. Efectivamente, bueno, depende del plazo. Entonces también entre los préstamos personales o en los préstamos hipotecarios, pues también hay diferencia de plazos, porque los préstamos personales al consumo pues suelen ser a más corto plazo, y los préstamos hipotecarios pues ya estamos hablando de muchos años. Claro, para eso será interesante que ese tipo fijo o variable pues esté bien ajustado y saber elegir entre uno y otro, pues lo que decíamos antes, es un dilema tremendo, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que no hay un modelo de financiación mejor. A tipo fijo sabemos todos que es pagar una misma cuota, un tipo de interés fijo durante toda la vida del préstamo, y a tipo variable pues tenemos esa referencia al Euribor que va cambiando y, bueno, más un diferencial, y por lo tanto tenemos esa inestabilidad en las cuotas. Entonces, entre fijo o variable, pues no hay un modelo de financiación mejor. Va a depender al final de nuestro perfil y de nuestra tolerancia al riesgo. En este sentido, hay expertos que dicen que lo importante es considerar los años, es decir, que en cuánto tiempo queremos devolver nuestro dinero. Bueno, pues si es en 10 o 15 años, pues conforme están los tipos de interés, con una hipoteca variable se prevé que se pagará menos. En principio el Euribor pues se mantendrá, según los expertos, se va a mantener bajo en los próximos 5 años, pero tenemos que ver cómo va evolucionando el mercado. Y si consideramos a 20 años o más, pues también, como he comentado, pues depende de nuestra tolerancia al riesgo. Si queremos pagar lo mismo y no estar sujeto a variaciones en el mercado, o si queremos que pues ese dinero, la cuota que vayamos a pagar, pues pueda sufrir variaciones por esa evolución del Euribor. Sí, un Euribor que no solamente cotiza abajo, es que cotiza incluso en negativo, ¿no? Esto es una cosa que tampoco se entiende mucho. Efectivamente, cotiza en negativo, ya lleva tiempo cotizando en negativo, y eso, por explicarlo, significa que las entidades pagan por prestar dinero a otras entidades financieras. Es decir, es como si vamos a una tienda y nos pagan por un vestido o por unos pantalones. Es una situación que no es normal. Entonces, este tipo de interés, este Euribor a niveles negativos, pues hace que las cuotas de esas hipotecas a tipo variable pues hayan bajado con respecto a otros años, que por ejemplo pues en 2008, cuando el Euribor se situó en máximos históricos, más allá del 5%, pues las cuotas eran altas. Y en este momento de pandemia, la COVID-19 pues seguramente sea también un elemento que afecte, ¿no?, a esta variabilidad. Pues sí, bueno, estamos en un momento en el que se prevé pues una recesión importante a nivel mundial, y la verdad es que tenemos que esperar a ver cómo sigue evolucionando el mercado para hacer las estimaciones, pero como he comentado, pues se prevé que los tipos de interés se sitúen en niveles muy bajos. Por lo tanto, lo que sí hemos visto en la prensa, en los medios de comunicación, es que en los últimos días, en los últimos meses, las hipotecas fijas a tipo fijo estaban ganando terreno con respecto a las hipotecas a tipo variable. ¿Y por qué? Pues porque el consumidor, la persona que va a solicitar el préstamo, pues a lo mejor prefiere asegurarse esa estabilidad en los tipos fijos que ver que ahora sí, el Euribor está en negativo. Con ese diferencial vamos a pagar muy poco por nuestro dinero. Pero ¿qué puede pasar si mi hipoteca es a 40 años? ¿Qué puede pasar dentro de 10 años, de 20 años? ¿Se va a situar en esos niveles tan altos? Pues no lo sabemos, y así estamos.
Así estamos. Bueno, muchísima más información en el ICREF. Ese es el punto de entrada para todos estos elementos tan prácticos de la economía doméstica que debemos de conocer al detalle, que María Belda Ruiz, como profesora de la Universidad de Murcia, profesora también del Máster de Finanzas, amablemente nos ha puesto en situación, y con Luis Marín González, director del Instituto de Crédito y Finanzas, que cada semana nos trae esta sección, las píldoras del ICREF. Muchísimas gracias y buen día. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana.